Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, le agradecemos a todos y cada uno de ustedes por el tiempo que nos dedican, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Sabemos que estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Vamos aquí a ponerlo. Escrito está Lucas 4.8. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos. Aquí lo único que hacemos es estudiar la palabra de nuestro Dios. Nos consigue en las diferentes redes sociales, específicamente en YouTube y en Facebook. Así que nos puede buscar en estas dos redes sociales. Ahí están todos nuestros videos. Tenemos ya 131 estudios bíblicos. Gloria sea el nombre de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! 131 estudios bíblicos. Precisamente, el tema de hoy es el número 131. Se llama, y vamos a continuar con el día de reposo semanal, y va a ser la parte número 9. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, gracias. Como siempre te damos gracias por la vida y por la salud. Y muy especialmente gracias, mi Dios, por la salud espiritual. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, gracias. Y gracias te damos por este privilegio que nos das de poder participar en tu obra de la predicación de este evangelio, para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir lo antes posible. Suplicamos tu presencia, mi Dios, en medio nuestro. Suplicamos que tú seas el director de todo lo que se haga y se diga aquí. Instruye, ilumina nuestras mentes para que podamos comprender mejor cada día tu palabra y podamos dedicar nuestra vida a tu servicio. Podamos aceptar esa salvación que tú nos ofreces. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, en nuestros estudios pasados, especialmente en el penúltimo estudio nuestro, nosotros pudimos demostrar bíblicamente varias cosas, ¿verdad? Entre ellas, que cuando Dios le dio el maná por primera vez a su pueblo, Israel, en el desierto, eso sucedió en el desierto de Sin. Se llama desierto de Sin. Y eso ocurrió después de un mes de haber salido de Egipto. Pero, a la misma vez, ocurrió un mes antes de llegar al monte Sinaí. Y nos dice la palabra de Dios que estando en el desierto de Sin, Dios aprovechó que les dio el maná y quiso probar a su pueblo si andaban en su ley. ¿Ok? Vamos a hacer un repasito rápido y vamos entonces a ver, a repasar eso en la palabra de Dios. Allí en Éxodo capítulo 16, los versículos 1, 4 y 5 dicen como sigue. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Y cuando llegaron, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes, o sea, el maná. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Y entonces dice, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan,
la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Habíamos hecho un diagramita, ¿verdad?, para poder ilustrar esto. Vamos a hacer un repasito porque el tema no es de esto precisamente, pero lo vamos a repasar para que lo podamos comprender mejor. Como dice aquí, como dice la palabra, miren, allí, si buscamos en Números, capítulo 33, del 1 al 3, nos da la fecha exacta que el pueblo de Dios salió de Egipto. Moisés sacó a su pueblo de Egipto el 15, día 15 del mes primero. Ellos estaban en Egipto y entonces, ¿qué hicieron? Salieron y llegaron a Elim. En Elim, Moisés no registra ninguna fecha, ni cuando llegaron ni cuando se fueron. Pero dice que de Elim ellos siguieron entonces para el desierto de Sin. ¿Lo ven? Desierto de Sin. Ahí Moisés sí nos da la fecha cuando llegaron al desierto de Sin. Precisamente el texto que buscamos ahora, Éxodo 16:1. Y llegaron al desierto de Sin en el día 15 del mes segundo. O sea, exactamente un mes después de haber salido de Egipto. ¿Ok? Luego, en Éxodo 19:1 nos dice que ellos salieron de Sin y fueron al monte Sinaí. Llegaron al monte Sinaí. Ellos llegaron al monte Sinaí precisamente también el día 15 del mes tercero. O sea, un mes también, exactamente un mes después de haber salido del desierto de Sin. Todos sabemos, hermanos, todos sabemos que fue en el monte Sinaí donde la ley de Dios, específicamente la ley de los 10 mandamientos, fue promulgada y fue escrita en las tablas de piedra. ¿Ve? Fue promulgada y fue escrita en las tablas de piedra. Nada más y nada menos que por el dedo de Dios. Sin embargo, nos dice el texto que cuando todavía estaban en el desierto de Sin, no habían llegado al Sinaí, le faltaba un mes para llegar al Sinaí, pero estando en el desierto de Sin, Dios hizo llover maná del cielo, el pan del cielo, ¿verdad? Alimento. Y a la misma vez Dios quiso probar si su pueblo andaba en su ley. Lógicamente, el concepto de probar al pueblo, si andaban en su ley, significa que Dios quería probar si ellos estaban obedeciendo su ley, si ellos obedecían su ley. Entonces, muchos hermanos y queridos amigos nos escribieron y nos dijeron: hermano Pedro, por favor, aclare eso. ¿Por qué? Porque dicen ellos, ¿verdad? Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios quiera probar a su pueblo en el desierto de Sin si ellos andaban en su ley, cuando se supone, entre paréntesis, que todavía ellos no tenían conocimiento de la ley? Porque la ley fue promulgada un mes después y fue escrita un mes después. ¿Ven? Se crea una media duda ahí. Entonces ellos me dicen: miren, hermano Pedro, si realmente Dios quiso probar a su pueblo antes de que ellos tuvieran conocimiento de la ley, Dios fue muy injusto con su pueblo. Muy injusto con su pueblo. Bueno, ustedes saben que hemos dicho en varias ocasiones aquí que cuando uno decide estudiar la Biblia seriamente, responsablemente, hay tres cosas que suceden, o por lo menos dos cosas que suceden. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia seriamente, uno se da cuenta de la primera cosa, que verdaderamente uno no sabe tanto de la Biblia como uno pensaba que sabía. Muchas personas creen que saben mucho. Yo sé mucho. Mira, aquí en esto dice esto, aquí en aquello dice aquello, muchacho, yo soy un genio en la Biblia. Pero cuando empiezan a estudiar la Biblia seriamente, se dan cuenta: oye, en verdad yo no sabía nada.
Y lo mejor de todo, que cada día que uno estudia la Biblia, aprende nuevas cosas. Gloria sea a nuestro Dios. Esto es una fuente inagotable de conocimiento. Lo otro que uno aprende es que muchas de esas cosas que uno piensa que sabe, muchas de esas cosas, realmente las ha aprendido, pero esas cosas que uno sabe no están fundamentadas en la Biblia. Y entonces uno se da cuenta de que no solamente, hermanos, miren cómo es la cosa, no solamente uno aprende cuando estudia la Biblia, ¿verdad? Uno aprende, sino que también uno se da cuenta que uno tiene que desaprender. ¿Entienden eso? Desaprender muchas cosas que uno piensa que son correctas y que sabe y uno dice, no, yo sé esto porque la Biblia dice aquí, pero cuando se da cuenta, la Biblia no dice eso. Uno se da cuenta que tiene que aprender a desaprender muchas cosas que nos han enseñado desde que nosotros tenemos uso de conciencia, pero están, ¿saben cómo? Equivocadas. Todas esas cosas que nos enseñaron, o muchas de esas cosas, están equivocadas. Están fundamentadas no en la Biblia, sino en la tradición. Pues ¿saben qué? Una de esas cosas que ya hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, que tenemos que desaprender, es el concepto general que tiene prácticamente toda la cristiandad. Y es que toda la cristiandad, o por lo menos la mayoría, la gran parte de la cristiandad, piensa, cree y predica que el origen, y volvemos otra vez con lo mismo, que el origen, hermanos, el principio, el comienzo de la ley de los 10 mandamientos fue en el monte Sinaí. Usted le pregunta a cualquier hermano cristiano, ¿dónde fue que se dio por primera vez? Ah, eso fue en el monte Sinaí. La inmensa mayoría piensa que fue en el monte Sinaí. Mientras tengamos ese concepto y estemos seguros de eso y no lo desaprendamos, no va a haber manera de que podamos entender e interpretar correctamente la Biblia. ¿Ok? No va a haber manera. Miren, aunque la ley fue promulgada, fue escrita en el monte Sinaí, eso no significa, hermanos, amigos, eso no significa de manera alguna que el comienzo, el principio o el origen de la ley de los 10 mandamientos fue allí. Precisamente lo que vamos a probar hoy es que desde mucho antes, la ley de los 10 mandamientos ya era conocida. ¿Ve? Ya la ley de los 10 mandamientos existía. Y lo mejor, que ya la ley de los 10 mandamientos estaba en vigencia desde mucho antes de haberse promulgado en el monte Sinaí. ¿Ve? Así que vamos entonces a comenzar a probar, y para eso vamos a quitar primero la gráfica. Espero que hayan entendido, ¿verdad? El repasito que dimos para entonces situarnos en el estudio que verdaderamente comienza ahora. Miren, ya previamente, oigan, el problema de la mayor parte de la cristiandad no solamente es que ellos piensan, hermanos, que el origen, ¿verdad? Como dijimos, el origen de la ley de los 10 mandamientos fue en el monte Sinaí.
sino que ellos piensan también que esa ley fue dada exclusivamente ¿para quiénes? Para los judíos. Y que como esa ley fue dada exclusivamente para los judíos, a nosotros no nos aplica. No, eso fue para los judíos nada más. La ley de los 10 mandamientos, olvídate de eso fue de los judíos, ya eso no nos aplica a nosotros. A más nadie, a los únicos que le aplican es a los judíos. A los únicos. Pues vamos a probar que el origen no fue en el monte Sinaí, fue mucho antes. Y que la ley le aplicaba antes a las personas que no eran judíos. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tomar como referencia algunos textos. No los vamos a presentar aquí, hermano, porque nos toma mucho tiempo. Y ya este estudio lo hemos dado en varias ocasiones de diferentes maneras. Así que no lo vamos a presentar ahí. Vamos a hacer solamente la referencia. Allí, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos presenta la correcta función de la ley. Y estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Por qué decimos la función correcta? Porque el otro error garrafal que tiene la mayor parte de la cristiandad es que además de este error de que el origen fue en el monte Sinaí y que la ley fue dada exclusivamente para los judíos, también piensan, creen y predican que el objetivo de la ley era salvar a los judíos. O sea, que la ley era un medio, era el medio de salvación de los judíos. ¿Ok? Es decir, que los judíos tenían que guardar y obedecer la ley de los 10 mandamientos para poder salvarse. Ese es otro error garrafal. Otro error garrafal. Porque entonces el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice, oye, allí en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos, ningún ser humano puede justificarse. O sea, ahí el apóstol Pablo está diciendo, oye, la ley nunca fue el objetivo de salvar a nadie. Por lo tanto, los judíos no se salvaban por guardar la ley o obedecer la ley. Y entonces, en adición, él dice, la correcta función de la ley es darnos conocimiento. Conocimiento de lo que es el pecado. ¿Ven? De lo que es el pecado. Hermanos, no solamente nos da conocimiento de lo que es pecado. En realidad la ley lo que hace es que nos da el conocimiento de lo que Dios considera pecado. Y eso es muy importante entenderlo. En la ley de los 10 mandamientos, nuestro Dios nos dice específicamente, detalladamente, yo, Dios, el Creador, considero que esto, aquello y lo otro es pecado. Dios, no nosotros. Esa prerrogativa Dios no se la cede a nadie, hermano. Ningún ser humano tiene la capacidad ni la potestad para decidir lo que es pecado. No, porque yo creo que esto es pecado. ¿Tú sabes qué? Yo creo que esto no es pecado. Ven ustedes, se hace algo bien subjetivo. Por eso Dios no nos lo deja a nosotros. No es que el pastor de su iglesia, el ministro, el sacerdote, no importa la orden jerárquica que tiene el líder religioso, no importa que tenga 5, 6, 20 doctorados.
Ningún ser humano está capacitado para decidir lo que es pecado. Quien único decide lo que es pecado es Dios. Y Él lo revela a través de ¿qué? A través de la ley, de los 10 mandamientos. Nos dice claramente lo que Él considera pecado. ¿Ok? Hermanos, ¿y por qué usted cree que es lo que Él considera pecado? Por una razón. Porque Dios, el Creador, también es el único, hermano, el único que puede inculpar o imputar de pecado a alguien. Tampoco ningún ser humano tiene la capacidad de decirle a otro ser humano: tú estás en pecado o tú pecaste. El único, claro, nosotros podemos saber si la persona está en pecado, porque lógicamente, como tenemos la disponibilidad de poder leer la ley de los 10 mandamientos y podemos ver, oye, esta persona está fallando en este, en aquel, en aquel otro. Pero una cosa es nosotros darnos cuenta de lo que la persona está fallando y otra cosa es nosotros imputar pecado a esa persona. El único que lo puede imputar pecado es Dios. ¿Ok? Por eso es que Él establece desde un principio: esto es lo que yo considero pecado, porque yo soy, al fin y al cabo, el único que puede imputar pecado aquí. ¿Ok? Entonces, allí, en Romanos 3:20, el apóstol Pablo nos dice que la correcta función de la ley de los 10 mandamientos es darnos el conocimiento. O sea, que allí, en la ley de los 10 mandamientos, se nos revela, se nos señala y se nos da conocimiento de lo que es el pecado. Es allí. ¿Ven ustedes? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, más adelante, el mismo apóstol Pablo, también en Romanos, capítulo 7, versículo 7, nos dice otra cosa. El apóstol Pablo, allí en Romanos 7:7, dice: miren, ustedes saben por qué yo sé que la función de la ley es darnos conocimiento del pecado. Porque yo pasé por esa experiencia. Sí, yo pasé por esa experiencia. Por experiencia. Experiencia. ¿Por qué? Porque allí en Romanos 7:7, Él nos dice: ¿saben qué? Yo no hubiera conocido que la codicia era pecado hasta que no lo leí. ¿En dónde? En la ley de los 10 mandamientos. ¿Lo ven? ¿Dónde es que aparece el pecado de la codicia? En la ley de los 10 mandamientos. Pues estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Hermanos, cada vez que la palabra de Dios relaciona la palabra ley o ley de Dios con el pecado, siempre está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? Entonces, allí el apóstol en Romanos 7:7 nos dice: oye, ¿tú sabes qué? Yo pasé la experiencia. Por eso es que yo te lo estoy diciendo. No por vacilón, no, es que yo pasé la experiencia. Yo no hubiera conocido que la codicia era pecado si no hubiera leído la ley de los 10 mandamientos. Que sí, oye, sí, la codicia es pecado. Y te lo dice allí, hermano, lo estamos haciendo referencia y escribiendo para que ustedes lo busquen, para que ustedes vean que no le estamos mintiendo. Entonces, para que ustedes vean la armonía que hay en la palabra de Dios y cómo es que como hemos dicho en muchas ocasiones, las doctrinas y las enseñanzas correctas se entrelazan unas a otras en la Biblia y se confirman unas a otras. Entonces tenemos que no solamente el apóstol Pablo, sino también el apóstol Juan, allí en la primera epístola del apóstol Juan. No es en el Evangelio, es en la epístola.
la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3 y el versículo 4. La epístola del apóstol Juan se encuentra al ladito del libro de Apocalipsis, un poquito antes. Allí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan lo que hace es que nos define también. ¿Qué cosa? Lo que es pecado. Y dijimos que cada vez que se relaciona la ley con el pecado, ¿de qué estamos hablando? De la ley de los 10 mandamientos. Y entonces, allí el apóstol Juan nos dice, oye, ¿tú sabes qué? ¿Ustedes saben lo que es pecado? ¿Tienen duda de lo que es pecado? Yo les voy a decirle a ustedes lo que es pecado. Pecado es transgresión. ¿De qué cosa? De la ley de Dios. ¿De cuál ley? De la ley de los 10 mandamientos. Eso es pecado. Transgresión. Oigan, hay varias versiones de la Biblia. Hay otras que en vez de transgresión usan violación. ¿Verdad? Y hay violación. Y hay otras que usan desobediencia. Al fin y al cabo están hablando de lo mismo. ¿Y qué el apóstol Juan te está diciendo aquí? El apóstol Juan te está diciendo, oye, hay una relación estrecha entre el pecado y la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es esa relación? Y te lo está diciendo para que haya pecado, para que Dios te pueda imputar o inculpar de pecado. ¿Ven ustedes? Es el único que puede imputar pecado. Para que Dios pueda imputar a alguien de pecado, tiene que transgredir, violar o desobedecer. ¿Qué cosa? La ley de los 10 mandamientos. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, exactamente, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Tiene que transgredir. Hermanos, si no existe la ley de los 10 mandamientos, no puede existir la transgresión. ¿Ven ustedes? Porque si no existe la ley, no hay que transgredir, no hay que cosa desobedecer. Y si no hay transgresión, tampoco puede existir el pecado. Así que el pecado existe porque hay una transgresión de la ley de los 10 mandamientos. Para que lo podamos entender. Yo no sé si me va a dar tiempo, porque pienso que... Pero esto hay que explicarlo. Quiero hacer una pequeña ilustración. Miren, ustedes saben que aquí en Puerto Rico, voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Ustedes saben que aquí en Puerto Rico existe la ley de tránsito, ¿verdad? Y entre las muchas cosas que dice la ley de tránsito es que si usted se pasa un semáforo en luz roja, usted viola la ley, ¿verdad? Y entonces, si usted viola la ley, pasándose el semáforo en luz roja, viene un oficial del orden público y entonces lo detiene y ¿qué le da? Un boleto, ¿verdad? Pues vamos a hacer una comparación donde la ley de tránsito, vamos a poner que es la ley de los 10 mandamientos. Esto es para fines ilustrativos nada más, ¿saben? Mandamientos. Entonces, si usted viola la ley de tránsito, si usted la transgrede, le dan un boleto, ¿verdad? Un boleto. ¿Por qué? Porque entró en una violación. Pues entonces, si la ley de tránsito son los 10 mandamientos, tenemos que el boleto va a ser el pecado. ¿Ven? Para que el oficial del orden público le pueda dar un boleto, usted tiene que transgredir la ley de tránsito. Si usted pasa el semáforo en luz verde, no le puede dar un boleto porque no está violando la ley. ¿Verdad? Para poderle dar la ley, tiene que transgredir, violar o desobedecer la ley de tránsito. De igual manera, para que Dios nos pueda imputar pecado a cualquier persona, a cualquier ser humano en esta tierra, hermanos, tiene que transgredir la ley de los 10 mandamientos. Porque si no hay transgresión, de ninguna manera
se le puede inculpar de pecado. ¿Están viendo? Ahora, vamos a suponer que viene un gobernante de Puerto Rico y su asamblea legislativa y deciden eliminar la ley de tránsito. Vamos a abolirla, vamos a eliminarla. Y eliminaron la ley. Yo le pregunto, si usted se cruza un semáforo en luz roja, ¿puede un oficial del orden público venir, detenerlo y darle un boleto? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no está violando nada. ¿Por qué? Porque la ley no existe. La ley no está en vigencia. Y si no hay nada que violar, pues no le puede dar el boleto. Hermanos, la lógica y el sentido común nos tiene que decir que si la ley de los 10 mandamientos no estuviera en vigencia, Dios tampoco pudiera imputar de pecado a nadie. ¿Me van siguiendo? Ahora, espero que hayan entendido el concepto. Si no hay ley y esa ley no está en vigencia, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no puede haber pecado. ¿Ven? Ahora les hago una pregunta. Estamos en el mes de abril de 2024. 2024. Yo les pregunto, si usted mira alrededor de Puerto Rico, ¿verdad? Que estamos en Puerto Rico, pero alrededor del mundo. ¿Usted piensa que hay pecado en el mundo? Sinceramente, ¿usted piensa que Dios le puede inculpar pecado a alguien en este año 2024? Piénselo. Mire las noticias. Familiares, padres biológicos violando a sus hijos, a sus niñas. No niñas grandes, niñas, 2, 3 añitos, violándolas. Padres e hijos maltratando a sus padres, pegándoles y cayéndolos encima y hasta matándolos. Yo les pregunto, ¿eso es pecado? ¿Usted cree que Dios puede imputar de pecado a esas personas? Piénselo. Piénselo. Los delincuentes maltratando, torturando, matando a las personas mayores para robarles 2 o 3 pesitos, que es lo que tienen. Quemándolos vivos. ¿Piensa usted que eso es pecado? ¿Piensa usted que Dios puede imputar pecado a esas personas? ¿Eso que está sucediendo es solamente en Puerto Rico? ¿O está en el mundo entero? Y otras cosas peores también. ¿Verdad? ¿Verdad que hay pecado aquí? ¿Verdad que cuando usted mira alrededor, Dios puede imputar pecado a muchas personas? Pues ¿saben qué? Si Dios hoy, año 2024, puede imputar pecado a las personas que viven hoy, significa, según dice la palabra de Dios, que para que exista el pecado, tiene que haber transgresión. Y para que haya transgresión, la ley de los 10 mandamientos tiene que estar en vigencia. Por lo tanto, si Dios puede imputar pecado hoy en día, año 2024, la lógica y el sentido común nos tiene que decir que la ley de los 10 mandamientos tiene que estar en vigencia. Porque si no, Dios no nos pudiera imputar de pecado a nadie. ¿Ven? La ley de los 10 mandamientos está en vigencia. Y yo les pregunto, esas personas que están cometiendo pecado, ¿son judíos? ¿Son judíos? Todos son judíos, ¿verdad que no? Esto sucede en Puerto Rico, esto sucede en Colombia, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en China, en todos lugares. ¿Son los judíos los únicos que están cometiendo pecado? No. Pues entonces, la ley de los 10 mandamientos tampoco le aplica exclusivamente a los judíos. Nos aplica a todos los seres humanos. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ven ustedes?
¿Me van entendiendo ustedes? Por lo tanto, todos esos queridos hermanos y líderes religiosos que le dicen a usted que la ley de los 10 mandamientos está abolida y que nuestro Señor Jesús la eliminó y la abolió allí en la cruz del Calvario, están totalmente equivocados. Porque si Dios hubiera abolido la ley en la cruz del Calvario, hoy en día Dios no hubiera podido imputar de pecado a nadie, porque sin la transgresión de la ley no existiera el pecado. Es un principio bíblico. Hermanos, amigos, no se dejen engañar. La ley de los 10 mandamientos no está abolida. No está abolida. Está en vigencia. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos, predicamos y estamos seguros lo que la Biblia dice, que la ley de los 10 mandamientos sigue en vigencia. No para salvar a nadie, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 3:20, no para salvar a nadie, sino para que continúe su función correcta, de darnos conocimiento a todos de lo que es el pecado, revelarnos lo que es el pecado, lo que Dios considera pecado, porque al fin y al cabo, Él nos va a inculpar de pecado si nosotros violamos esa ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora fíjense, les voy a presentar otro texto. Y este otro texto también es del apóstol Pablo. Y se encuentra en el libro de los Romanos. Miren cómo dice. Romanos capítulo 5, versículo 13. Lo vamos a presentar en dos versiones diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nosotros hemos dicho siempre aquí, que es importante que si usted va a estudiar la Biblia seriamente, usted debe tener muchas versiones de la palabra de Dios, muchas versiones de la Biblia. No se puede concentrar en una. Porque usted sabe que hay palabras que tienen diferentes significados, diferentes aplicaciones. Y si se fija su atención en una sola versión, usted está tomando la aplicación y el significado de ese traductor. Pero cuando usted tiene varias versiones, usted está entendiendo, comprendiendo mejor, teniendo un abanico de conocimiento de las diferentes aplicaciones que los diferentes traductores le pueden dar a la misma palabra. Por eso es que lo estamos haciendo. Reina Valera 1960 y una versión mucho más moderna, una versión internacional. Dice, Romanos 5:13, anoten esto. Dice lo que dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ven? Antes de la ley. Pero, donde no hay ley, no se inculpa pecado. Exactamente lo que está diciendo el apóstol Juan. Donde no hay ley, no se puede inculpar pecado. Vamos a la mismo texto, Nueva Versión Internacional. Antes de promulgarse la ley, ¿y dónde fue que la ley se promulgó? En el monte Sinaí. ¿Ven ustedes? En el monte Sinaí, lo acabamos de decir. Antes de promulgarse la ley, en el monte Sinaí, antes de escribirse la ley, en las tablas de piedra de Dios, escribir la ley en las tablas de piedra, lo está diciendo, antes de que sucediera eso, dice, ya existía el pecado en el mundo. Hermano, yo no me estoy inventando esto, busquen en la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Antes de promulgarse la ley en Monte Sinaí, ya existía el pecado en el mundo. Y entonces dice lo mismo. Es cierto que el pecado no se puede tomar en cuenta, en consideración. No se puede inculpar de pecado cuando no hay ley, cuando no existe la ley. ¿Ven ustedes? Exactamente lo mismo, hermanos. Como dijimos, las doctrinas y enseñanzas correctas de la Biblia se mezclan, se confirman unas a otras. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo el apóstol Juan. Donde no hay ley, en la segunda parte del texto, donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Cuál es la ley, hermanos? Nuevamente,
¿Cuál es la ley? Que nos da conocimiento de pecado. La ley de los 10 mandamientos. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, si la ley de los 10 mandamientos no existiera, estuviera abolida, no fuera conocida, no estuviera en vigencia, hermanos, Dios no podía inculpar de pecado a nadie. ¿Ven ustedes lo mismo que estamos diciendo? Si no hay ley, no puede haber transgresión. Y si no hay transgresión, Dios no nos puede inculpar de pecado. Por lo tanto, para que haya pecado, tiene que haber transgresión. Y para que haya transgresión, la ley de los 10 mandamientos tiene que estar en vigencia. ¿Ven? Tiene que estar en vigencia. Entonces, tomando ese principio, ya nosotros probamos que hoy en día la ley está en vigencia. Porque Dios puede inculpar pecado. Mucha gente está violando la ley, están transgrediendo la ley. Y Dios puede imputarle pecado. Pues entonces la ley tiene que estar en vigencia. Pero entonces, lo que vamos a probar ahora es que antes, como dice aquí, antes de haberse promulgado la ley en el monte Sinaí, estaba en vigencia. Y la misma lógica se lo dice. ¿Por qué tenía que estar en vigencia? Porque antes de promulgarse la ley en el monte Sinaí, ya Dios había inculpado de pecado a muchas personas. ¿Ven? Y bajo el mismo principio, si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay pecado. Si la ley de los 10 mandamientos no estuviera vigente antes de haber sido promulgada, Dios no podía inculpar de pecado a las personas que vivieron antes del monte Sinaí. ¿Ven? Y usted me dice, hermano Pedro, ¿usted tiene prueba de eso? ¿De que Dios inculpó pecado antes del monte Sinaí? Pues por supuesto que sí. La Biblia da 2 ejemplos clásicos. Usted lo conoce. Primer ejemplo. Fue el evento catastrófico más grande que ha pasado en esta tierra hasta ahora. ¿A qué me refiero? Al diluvio. ¿Cuál fue la causa del diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que enviar un diluvio a esta tierra? ¿Por qué? Si usted se lee el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis, se va a dar cuenta de que la maldad, la corrupción, la violencia, el pecado se había multiplicado tanto que ya Dios no lo podía soportar. Y como ya Dios no lo podía soportar, tuvo que entonces destruir a esas personas, porque ya era demasiado. ¿Por qué fue que los destruyó? ¿Por qué fue que envió el diluvio? Porque había pecado en el mundo. Hermanos, si había pecado en el mundo por obligación, por lo que estamos hablando, por principios divinos, si había pecado en el mundo, era porque entonces la ley de los 10 mandamientos tenía que existir y tenía que estar en vigencia. Porque si la ley de los 10 mandamientos, que es la ley, y ya lo hemos demostrado aquí, hermanos, miren, todos los textos que hemos dado aquí son del Nuevo Testamento. El texto que estamos dando acá es del Nuevo Testamento. Para esos queridos hermanos que dicen que el Antiguo Testamento es de los judíos, no, eso no nos aplica a nosotros. El Antiguo Testamento, eso es para los judíos, eso no nos aplica a nosotros. Pues ¿saben qué? Todo esto es del Nuevo Testamento. Eso sí le aplica a usted, eso sí nos aplica a mí, nos aplica a todos. ¿Cómo la ven? Pues bueno, ¿cómo Dios pudo imputar pecado antes de haberse promulgado la ley? Pues por obligación, la ley de los 10 mandamientos tenía que estar en vigencia, porque si no, Dios hubiera cometido una injusticia con los antediluvianos.
Porque entonces dice, pero ven acá, no existía la ley. Si la ley no existía, tú no me podías imputar pecado. Así que fuiste injusto. ¿Ve lo que queremos decirle? Tenía que estar en vigencia. Y Dios les imputó pecado y Dios los pudo destruir con el diluvio. ¿Cuánto tiempo antes de haberse promulgado la ley sucedió el diluvio? Hermanos, si usted busca la genealogía, usted sabe que la Biblia da genealogía y la da por algo, para que usted y yo seamos inteligentes y busquemos, podamos decidir y descubrir las diferentes épocas, ¿verdad? Miren, si buscamos la genealogía, el diluvio ocurrió alrededor de 1000 años antes de haberse promulgado la ley en el monte Sinaí. 1000 años antes ocurrió el diluvio. O sea, que ya 1000 años antes Dios estaba imputando pecado a las personas. Y si podía imputar pecado, tenía que estar la ley en vigencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos aquí otra vez. Donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Lo entendieron? Donde no hay ley, no se inculpa pecado. Por lo tanto, si Dios pudo inculpar de pecado a los antediluvianos, es porque estaba la ley en vigencia. Gloria sea nuestro Dios. ¿Entendimos eso, verdad? Vamos al otro ejemplo. Otro evento catastrófico. La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Vamos a leerla directamente. Porque a lo mejor yo se los digo y ustedes dicen, no, eso. Génesis 18:20. Para que ustedes vean. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado, ¿el qué? El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Lo mismo que sucedió en el diluvio. El pecado se había agravado en extremo. Pues entonces Dios pudo hacer llover fuego del cielo y destruir a los residentes de Sodoma y Gomorra por la misma razón de que destruyó el diluvio por el pecado. Y ya no lo estoy diciendo yo, ya lo están leyendo de la palabra de Dios directamente. ¿Lo ven? Por el pecado. Y nuevamente, ¿cómo Dios pudo imputar de pecado a los residentes de Sodoma y Gomorra? La única forma que pudo imputarles pecado es porque la ley tenía que estar en vigencia. Porque donde no hay ley, no se inculpa pecado. Y lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos 5:13. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo antes de haberse promulgado la ley pasó lo de Sodoma y Gomorra? Alrededor de 600 años antes de promulgarse la ley en el monte Sinaí. Pues entonces esto demuestra que la ley de los 10 mandamientos ya estaba en vigencia desde muchísimo antes de haberse promulgado y escrito en el monte Sinaí. Por lo tanto, el concepto de que el origen de la ley de los 10 mandamientos fue en el monte Sinaí fue equivocado. Es totalmente equivocado. Lo otro que le tenemos que preguntar: los antediluvianos eran judíos. Los residentes de Sodoma y Gomorra eran judíos. Pues no. Todavía no existían los judíos. Todavía los judíos no estaban ni en pintura cuando eso sucedió. No habían judíos sobre la faz de la tierra. Entonces, la ley de los 10 mandamientos ¿aplica solamente a los judíos? Pues por supuesto que no. La ley de los 10 mandamientos es aplicable
a todo ser humano. Como dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 3:20. Todo ser humano. Es aplicable la ley de los 10 mandamientos. No es exclusivamente de los judíos. ¿Lo ven? Queda probado. Totalmente probado. Entonces, usted me va a preguntar, pero hermano, si la ley fue promulgada y escrita en el monte Sinaí, ¿cómo toda esa gente que vivieron 1000 años antes, 600 años antes, pudieron tener conocimiento de la ley si no había sido promulgada antes? ¿Cómo pudieron tener conocimiento? Vamos a dejar como siempre que la Biblia nos diga. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Entonces dice, todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué vas a hacer? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ah, ¿cuál era la forma entonces de pasar el conocimiento? De forma oral. Los padres tenían la responsabilidad de darle conocimiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos de la ley de los 10 mandamientos. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿Dónde? ¿Solamente en una ocasión? No, dice. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea, que la vas a seguir repitiendo, para que no se les borre, para que tengan conocimiento. ¿Ven? Ya había conocimiento, hermanos. Las generaciones antes de los judíos, antes de que llegaran al monte Sinaí, todas las generaciones ya tenían conocimiento de la ley de los 10 mandamientos. Y los judíos no eran la excepción. Los judíos también tenían conocimiento de la ley de los 10 mandamientos. Porque los padres también fueron responsables y le pasaron el conocimiento. Y se las repetían. Aquí, allá, en lo otro, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las repetían para que no se les olvidara. Claro. El hecho de que tengan conocimiento no significa que todos iban a ser obedientes. Como ahora tampoco. El hecho de que uno tenga conocimiento no significa que uno va a obedecer. Para eso es que uno tiene libre albedrío, ¿verdad? Uno tiene el conocimiento y decide, obedece o no obedece. Pero el conocimiento lo tiene. Entonces, mis amados hermanos, significa que cuando Dios quiso probar a su pueblo allí en el monte de Sin, un mes antes de haber promulgado la ley, si andaban, si eran obedientes a su ley, Dios no estaba cometiendo ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos conocían de la ley de los 10 mandamientos. Y, sobre todo, la ley de los 10 mandamientos ya estaba en vigencia desde esa época. ¿Ok? Hermanos, ya el tiempo se me terminó. Espero que lo hayamos entendido bien. Por eso es que le invitamos para el próximo estudio. No falte, te esperamos la próxima semana. Lucas, nuestro ministerio, Lucas 4.8. En Lucas 4.8 dice, respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta aquí el estudio, los esperamos la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.